Dios. Cristo vive, gloria a Dios. Sigamos adelante en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, gloria a Dios. Libro del profeta Samuel para honra y gloria a Cristo. Primera de Samuel 28:6, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gloria a Dios. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Saúl estaba afligido. Los filisteos lo iban a atacar. Hoy ya no estaba David para pelear las batallas de Saúl, porque Jehová respaldaba a David. Saúl había tenido muchas victorias en su reino, pero a quien respaldaba Jehová era a David. Y hoy David ya no estaba con Saúl. Saúl lo estaba persiguiendo y hoy David estaba con los filisteos. Imagínate esto que estaba sucediendo. El ungido de Jehová se había pasado a los ejércitos de los filisteos. Pero ¿por qué estaba sucediendo esto? Porque Saúl buscaba a David para quitarle la vida. Entonces David se fue a vivir y a estar por un tiempo con los filisteos, y ahí andaba hasta que el rey Aquis le dijo, el rey de Aquis le dijo que ya no quería que estuviera con los filisteos. Pero Saúl estaba en pánico, estaba con miedo, sentía ya la muerte. Y hoy nos dice la palabra que comenzó en su aflicción, comenzó en su agonía, que tan afligido estaba para que llegara a consultar una mujer adivina, una mujer que tenía espíritu de adivinación. Eso es lo que Saúl hizo al final, porque dice la palabra, consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Hoy Saúl estaba sintiendo aflicción en su corazón. Sentía que sus enemigos, los filisteos, lo iban a matar. Hoy viene y se refugia y busca consultar a Jehová. Pero cuando se acerca a Jehová, Jehová no le responde ni por sueños. La palabra de Dios nos dice que cuando haya profeta entre el pueblo de Israel, Jehová le hablará a los profetas por sueños. Pero hoy Saúl ya no era alguien que agradaba a Dios. Había sido desechado por su maldad, por haberse rebelado en contra de Dios, por haber desobedecido el mandato de Dios, porque Dios le dijo que fuera y exterminara a los de Amalek, pero él desobedeció. Hoy estaba afligido, hoy los filisteos lo iban a matar. Sentía la muerte Saúl,
Entonces consultó a Jehová por sueños, pero Jehová no le respondió. Entonces Saúl, afligido, consultó a Jehová por Urí, pero Jehová no le respondió. Entonces Saúl, afligido porque los filisteos lo buscaban, consultó a Jehová por profeta, pero Jehová no le respondió porque ya estaba desechado. Cuando el hombre ha sido desechado, el hombre tendrá que ser afligido, que ser abatido. ¿Por qué? Hoy Saúl estaba viendo que los filisteos iban en contra de él. Ya no estaba David para protegerlo. Hoy David estaba con los filisteos. Pero ¿por qué hizo eso David de mezclarse con los filisteos y estaba entre ellos y peleaba a favor de los filisteos? David, hoy Saúl estaba afligido de tal forma que consultó a Jehová, pero Jehová no le respondía. Jehová no le respondía. Ahora en su desesperación, este hombre que había sido desechado por Dios, en su desesperación tomó otro camino que desagradó a Dios, porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final será camino de perdición. ¿Por qué? Porque los caminos que no nos llevan a Jehová, que no le agradan a Dios, esos caminos nos alejan de la voluntad de Dios. Y ahora Saúl tomó el camino de consultar una mujer que tenía espíritu de adivinación. Ahora en su aflicción, en su agonía, porque sentía que los filisteos le iban a quitar la vida, ahora se fue a consultar a una mujer adivina, a una mujer que tenía espíritu de adivinación. Ya había sido desechado Saúl por Jehová. Jehová no quería hablarle, Jehová no quería responderle, pero ahora Saúl estaba tan afligido que mandó a sus criados a buscar a esta mujer que tenía espíritu de adivinación para consultar a través de los espíritus de adivinación. Eso está prohibido delante de Dios. No podemos invocar los muertos, no podemos invocar a la gente que ya murió. Y esta mujer invocaba a muertos. Esta mujer, a través de ese espíritu de adivinación, esa mujer tenía un espíritu de adivinación. Pero ¿de dónde vienen los espíritus de adivinación? ¿Serán espíritus que agradan a Dios o desagradan a Dios? La palabra de Dios nos dice en el libro de Hechos de los Apóstoles que el apóstol Pablo echó fuera de una joven, de una mujer que tenía también espíritu de adivinación. Lo ató y lo sujetó. Esto nos quiere decir, esto nos enseña que los espíritus de adivinación no vienen de parte de Dios y no pertenecen al reino de Dios. Y si son espíritus de adivinación, ¿a qué reino pertenecen? Pertenecen al reino de los ángeles caídos, pertenecen al reino de Satanás. Ahora esa mujer estaba poseída por un espíritu de adivinación que podía ver. Le mostraba este espíritu, la hacía que esta mujer pudiera ver visiones, que esta mujer pudiera ver el reino celestial. ¿A través de qué? Del espíritu que la tenía poseída. Esa mujer tenía la facultad de ver a través de ese espíritu de adivinación lo que pasaba en el reino espiritual.
Ahora Saúl viene y le dice: quiero que a través, le dice, del espíritu de adivinación, consultes a alguien. ¿A quién? ¿A quién te haré venir? Le dice la mujer: hazme venir a Samuel. Ahora, ¿qué es lo que iba a suceder? La mujer estaba poseída. ¿Por quién? Por un espíritu de adivinación. Un ángel caído que tenía la facultad de poder hacer que aquella mujer viera el reino espiritual. Y es lo que sucedió cuando Saúl le pregunta: ¿qué has visto? Ella contestó: he visto dioses que suben al cielo. Ella respondió: he visto dioses que suben al cielo. La palabra de Dios nos enseña que cuando Jesús fue a un monte alto, tomó a Pedro y a otros discípulos, y en ese monte alto se apareció Moisés y se apareció el profeta Elías. Pero Moisés ya había muerto, pero Elías no. Pero ¿por qué estaba Moisés cuando Jesús se transfiguró y sus ropas, su vestimenta se hicieron blancas, de tal forma que ningún lavador puede hacerlas tan blancas? Su rostro resplandeció, pero allí estaba Moisés, y Moisés ya había muerto. Pero ahora lo estaban viendo los discípulos, que estaba Moisés, estaba el profeta Elías, y Jesús se había transfigurado y se había vuelto blanco, blanco sus vestimentas y su rostro resplandeciente como el sol. Gloria a Dios. Pero ahora Saúl estaba consultando a una mujer que tenía espíritu de adivinación, y este espíritu de adivinación hizo que esa mujer pudiera ver el reino espiritual. Esa mujer, a través de ese espíritu de adivinación, pudo ver el reino espiritual. Pero Jehová ya no quería nada con Saúl. Saúl abatido, Saúl afligido. Saúl anhelaba que estuviera el profeta Samuel, pero Samuel ya había muerto. Hoy esta mujer, por un espíritu de adivinación, pudo ver y pudo invocar a Samuel. Hoy Samuel le dice: ¿por qué me has hecho venir? ¿Por qué me has inquietado? Saúl quería saber lo que Jehová le aconsejaba. Imagínate cuando el hombre, cuando nosotros, los seres humanos, provocamos a Dios. Saúl lo había provocado, Saúl lo había desobedecido a Dios. Hoy Jehová no quería nada con
Saúl. Hoy Jehová ya lo había desechado. Saúl estaba desesperado, Saúl estaba abatido, Saúl estaba afligido. No había comido pan, no había probado ningún alimento, estaba ayunando, estaba desesperado, pero Jehová lo había desechado. Este Saúl estaba buscando la respuesta de parte de Jehová, pero Jehová ya no quería nada con él. Cuando el hombre, si el hombre, dice la Biblia, pecare contra el hombre, los jueces lo restaurarán. Pero si el hombre pecare contra Dios, ¿quién podrá redimirlo? Y Saúl había pecado contra Dios. Lo que el hombre hace, año 2025, el hombre se va a consultar los espíritus de adivinación. El hombre se va a buscar espíritus de adivinación para conocer su futuro, para conocer lo que le ha de venir en su vida. Pero la palabra de Dios nos dice y nos advierte que no está permitido delante de Jehová que nosotros, los seres humanos, consultemos a los muertos, que nosotros consultemos a los espíritus de adivinación, porque es abominación delante de Dios que nosotros, los seres humanos, comencemos a invocar los espíritus, y esos espíritus son demonios. O sea que todo aquel que se acerca a un espíritu de adivinación está consultando un demonio, y los demonios no pueden agradar a Dios. Dios tiene batalla, Dios tiene pleito en contra de ellos, porque Satanás se rebeló en contra de Dios. Satanás hoy le está haciendo la guerra al reino de Dios, pero que Jehová reprenda al diablo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que invocar el nombre de Jehová, porque nosotros tenemos que humillarnos y seguirnos postrando delante del Dios verdadero. No tenemos que andar consultando espíritus de adivinación, espíritus de ángeles caídos que cayeron de la gracia de Dios. Nosotros tenemos un Dios verdadero. Nosotros tenemos a Jehová que hizo los cielos y la tierra. Tenemos que guardarnos, tenemos que santificarnos, tenemos que purificarnos, tenemos que agradarle al Rey de Reyes y Señor de Señores. No tenemos que llegar al estado, al momento, a la condición a la cual llegó Saúl. Saúl provocó a Jehová, Saúl desobedeció a Jehová. Tenemos que tener cuidado de no desobedecer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos que guardar nuestra lengua, tenemos que guardar nuestros ojos, tenemos que guardar nuestro corazón, tenemos que procurar y esforzarnos por agradar a Dios, para que su Santo Espíritu no se aparte de nosotros. Hoy somos más que vencedores en Cristo. Imagínate, Saúl ya no hallaba qué hacer. Hoy Saúl estaba invocando demonios hasta el grado que llegó, porque Jehová lo había abandonado. Así está el hombre sin Cristo. El hombre sin Cristo está invocando demonios, pero que Jehová reprenda al diablo, porque hay un Dios de poder que conoce todo y lo sabe todo. A Él tenemos que consultar, solo a Jehová. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. El hombre no puede seguir invocando demonios. El hombre no puede seguir invocando espíritus de adivinación, porque eso
desagrada a Dios. Y todo aquel que hace estas cosas delante de Dios ha caído en maldición. Tiene que salir de ese error, tiene que salir de ese pecado, porque si el hombre muere en esa condición, consultando espíritus de adivinación, el hombre se irá a un lugar de tormento llamado infierno, llamado Hades. El hombre tiene que escapar de la brujería, tiene que escapar de la hechicería, porque hay un Dios de poder que pudre los yugos, que rompe las cadenas. Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene poder para romper toda cadena de brujería, de hechicería. Hoy la gente, año 2025, muchos de ellos han consultado a los demonios, han consultado a espíritus de adivinación, queriendo saber cómo les va a ir en su futuro, cómo les va a ir en su vida, queriendo enriquecerse, queriendo tener buena suerte. Pero que Jehová reprenda al diablo, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitamos, porque Jehová no dará el pie de sus hijos al resbaladero, porque Jehová es el que guarda a su pueblo Israel, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Gloria a Dios. Ya lo habían desechado. Había consultado a Jehová por sueño. Hoy Jehová no le respondía a Saúl. Hoy estaba desesperado. Veía a sus enemigos que iban en contra de él. La desesperación llegó a tal grado que prefirió ir a buscar una mujer que tenía espíritu de adivinación. De esa manera terminó Saúl siendo enemigo de Dios. Hoy estaba invocando demonios. Hoy estaba invocando espíritus de demonios. Hoy estaba invocando por espíritus de adivinación, queriendo saber qué era lo que le acontecería. Pero Jehová lo había desechado a Saúl. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación. Así termina el hombre. Cuando nosotros los seres humanos caemos de la gracia de Dios. ¿Por qué había caído Saúl de la gracia de Dios? Por ser rebelde, por desobedecer la palabra y el mandato que Jehová le había dado. Hoy Saúl había sido desechado, quería seguir gobernando sobre Israel. Imagínate, Saúl había sido desechado. Dios quería que se sentara David y que David comenzara a reinar sobre el pueblo de Israel, pero tanto era el deseo de querer seguir siendo rey sobre Israel, Saúl, cuando ya había sido desechado, ya no había presencia de Dios en él, había sido abandonado por Dios. ¿Cómo termina el ser humano cuando Jehová lo desecha? Pero ¿quién fue que se buscó que lo desechara? Fue Saúl, porque la palabra de Dios nos dice: hay caminos que a nosotros nos parecen correctos. A Saúl le pareció correcto dejar vivir a los enemigos de Jehová, a los de Amalek. A Saúl le pareció correcto rebelarse en contra de Jehová, no cumplir el mandato que Jehová le había dado. Hoy,
haciendo su voluntad, había desobedecido al Rey de Reyes y Señor de Señores, había desobedecido la voz de Dios y quería seguir gobernando el pueblo de Dios. Ahora los israelitas iban a morir, iban a perder la batalla delante de sus enemigos. Ahora Jehová los iba a entregar en las manos de los filisteos. Ahora iba a morir Saúl y sus hijos. ¿Por qué? Por desobediente, por haber desobedecido el mandato de Dios. Tenemos que guardarnos, tenemos que cuidarnos. Si Jehová nos ha elegido, si Dios nos ha llamado, no tenemos que retroceder, no tenemos que volver atrás, porque la palabra de Dios nos dice que si ya pusimos las manos en el arado, hoy tenemos que ver el blanco perfecto que es Cristo. Tenemos que alzar nuestros ojos al cielo y preguntarnos: ¿de dónde puede venir mi socorro? ¿De dónde puede venir mi pronto auxilio? En la tribulación, ¿quién me va a ayudar? Solo hay uno que puede ayudar al hombre verdaderamente. Solo hay un Dios verdadero, el que hizo los cielos y que hizo la tierra, el Dios de Abraham, el Dios de Elías, el Dios de Jacob. A Él tenemos que buscar agradarle cada día. Cada día tenemos que pelear la buena batalla por agradarlo a Él. Saúl lo desagradó. Saúl hoy quería hacer su voluntad. Hoy estaba pensando que él podía hacer su voluntad, desobedeciendo así la orden que Dios le había dado. Dios tenía guerra contra Amalek. Dios tenía una palabra que Él cumpliría, que los de Amalek iban a pagar el precio por haberle hecho la guerra al pueblo de Dios cuando venía de la esclavitud, cuando venían subiendo. Ahora, al que llamó se rebeló contra él. Ahora Saúl, se le había metido el enemigo, se le había metido el adversario. No quería que la palabra de Dios se cumpliera, porque Dios había dicho que los de Amalek un día iban a caer por lo que habían hecho en contra de su pueblo Israel. Ahora Jehová llama a Saúl para que cobre venganza, y hoy Saúl piensa que puede hacer su voluntad, desobedeciendo así la palabra que Jehová le había dado. Jehová lo puso por rey. Jehová le ungió a través del profeta Samuel. Pero ahora se creía tan sabio, se creía tan grande Saúl, que creía que lo que él hacía era lo correcto. Aunque ya estaba desechado por Dios, había procurado tener sueños para que Dios le hablara. Jehová no le hablaba por sueño. Había procurado consultar por Urim y Tumim. Había procurado de esa manera hablar con Jehová, pero Jehová no le respondía a Saúl. Jehová lo había desechado. Hoy estaba preocupado Saúl, hoy estaba abatido porque veía que sus enemigos iban en contra de él. Él sabía que iba a perder. Su corazón le decía que ya estaba desechado. Él ya había escuchado que el profeta Samuel le había dicho: tu reino te ha sido quitado, pero no quería dejar que David gobernara. Imagínate un hombre en el planeta Tierra como Elí, que quería estar siempre al cuidado del arca y de la casa de Dios. El sacerdote Elí le agradaba estar en el ministerio, pero el sacerdote Elí perdió el favor de Dios. ¿Por qué lo perdió? Si Jehová había dicho que la casa de Elí
estaría en el sacerdocio por mucho tiempo. Pero hoy el comportamiento del sacerdote Elí dejaba preocupado, dejaba visto que lo único que quería el sacerdote Elí eran las cosas terrenales, la comida. Ahora había descuidado su comunión con Dios. El profeta Elí ya no podía hablar con Dios, ya no escuchaba la voz de Dios. La palabra había escaseado sobre el pueblo de Israel, y allí estaba el arca del pacto de la alianza, y él estaba al cuidado del arca del pacto de la alianza, pero no podía recibir palabra el sacerdote. ¿Por qué? Porque hoy se movía en la carne, porque hoy estaba solo agradando su carne, su cuerpo, el sacerdote Elí. Pero quería seguir en el ministerio, quería seguir comiendo del ministerio. Eso lo podemos entender cuando el hombre encuentra miel. Este sacerdote Elí ya no hacía la voluntad de Dios, estaba contaminando las ofrendas, los holocaustos, los estaba contaminando a través de sus hijos, que eran rebeldes. Omnis y Fines eran rebeldes delante de Jehová, hacían cosas malas en la entrada del templo, de tal forma que contaminaban y menospreciaban las ofrendas de Jehová. Pero no les duró mucho. ¿Por qué? Porque Dios es grande en amor y misericordia, lento para la ira, grande en misericordia, pero no tendrá por inocente al culpable. Y culpable era la casa del sacerdote Elí, que habían menospreciado las ofrendas y los sacrificios de Jehová. Hoy Jehová tenía algo que revelar a Samuel, y lo reveló: que Omnis y Fines tendría que morir en un mismo día. También el sacerdote Elí, hasta que grado llegó, estaba al cuidado del arca del pacto de Dios. La presencia de Dios descendía sobre aquel lugar. Pero ¿qué le pasaba al sacerdote Elí? Porque ella no quería nada de Dios, porque ella no quería hablar con Dios, porque ella no quería tener comunión con Dios, porque ella no buscaba palabra para el pueblo. La palabra escaseaba. Hoy solo quería carne, y pedían la carne cruda. Estaban desagradando a Dios, estaban contaminando las ofrendas, los holocaustos. Imagínate, pero quería seguir en el ministerio, pero quería seguir siendo sacerdote de Israel por los beneficios que le traían carnalmente. Hoy Saúl, aunque ya había sido desechado por rey, Jehová ya no quería nada con Saúl. ¿Por qué? Porque había desobedecido, se había rebelado, había cometido pecado delante de Dios. Ahora Jehová lo desecha. Ahora Saúl busca a Jehová por sueño, Jehová no le responde. Ahora Saúl busca a Jehová por Urín, y Jehová no le responde. Ahora Saúl busca a Jehová por profeta, pero Jehová no le responde, porque Saúl había sido rebelde al mandato y a la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado de no ser rebelde al mandato y a la palabra de Dios. Tenemos que guardar nuestra lengua, tenemos que guardar nuestros ojos, tenemos que guardar nuestro corazón, tenemos que procurar cada día
agradar a Dios para no ser desechado. Hoy Saúl había sido desechado, estaba preocupado por su vida, quería consultar a Jehová, pero Jehová no le respondió. Hoy mandó a sus criados a que buscaran a una mujer que tenía espíritu de adivinación y se atreve a decir: búsquenme a una mujer que tenga espíritu de adivinación y que yo pueda consultar, dice Saúl, a través de ese espíritu de adivinación, lo que me ha de acontecer en mi reino. Ya estaba desechado. Jehová ya no quería nada con Saúl. Ya había sido ungido David. No se quería apartar para que David gobernara. Israel iba a morir en esa batalla. El pueblo de Israel iba a desfallecer, iba a morir, iba a ser entregado en las manos de los filisteos por culpa de este líder, por culpa de aquel hombre que quería seguir en el ministerio. Que quería seguir gobernando. Imagínate eso. Ya había sido desechado por Jehová. El profeta Samuel se lo había dicho. Hoy no quería dar permiso para que el hombre de Dios, para que David se sentara y comenzara a guiar los ejércitos a favor de Jehová, y que peleara David las batallas de Jehová. Hasta dónde llega el ser humano por los deseos del corazón, por las conveniencias de la gloria de los hombres, por agradar a los hombres. Saúl desagradó a Dios. Por buscar agradarse a sí mismo y agradar a los hombres, Saúl fue desechado por Dios. Ahora estaba abatido, ahora estaba afligido. Sabía que iba a morir en esa batalla. Dios es un Dios de amor, de misericordia. Pero si Dios no perdonó a los ángeles que se rebelaron y pecaron en contra de Él, y eran ángeles, no los perdonó, sino que ha preparado prisiones eternas, donde estos ángeles que se rebelaron en contra de Él y ahora son demonios, Dios ha preparado prisiones eternas donde los encerrará y los castigará por una eternidad. Y si Dios no perdonó a los ángeles, y si nosotros descuidamos una salvación tan grande, tenemos que procurar no descuidar esta salvación tan grande, porque Esaú menospreció la primogenitura. Esaú dijo: yo voy a morir, ¿de qué me sirve pues la primogenitura? Menospreciando así que el primogénito tenía el favor de Jehová, que ser primogénito tenía el favor del Todopoderoso. Alabado sea el Rey de Reyes. Y dijo este hombre, gloria a Dios, dijo Esaú: ¿de qué me sirve la primogenitura? Yo voy a morir, tengo hambre. Y se acercó Jacob, que sabía que ser primogénito es y sigue siendo especial delante de Dios. Hoy nosotros tenemos derecho a la primera resurrección. Como hijos de Dios hemos pasado a ser herederos de la salvación y la vida eterna. Resucitaremos en la primera resurrección, y la palabra de Dios nos dice: bienaventurado y santo los que tienen parte en la primera resurrección, porque la muerte segunda no les hará daño. Así fue desechado Saúl. Jehová ya no hablaba con él, ni por
desesperación fue a consultar los demonios. A consultar demonios se fue. Caído de la gracia de Dios, desesperado por querer las cosas terrenales. Imagínate esto. No buscaba el perdón de Jehová, Saúl. ¿Por qué no dijo, me arrepiento? ¿Por qué no dijo, he pecado contra Dios? ¿Por qué no dijo, Señor, perdóname? ¿Por qué no se humilló, se vistió de cilicio y se humilló delante de Él? Sino que se fue a buscar espíritus demoníacos para saber qué era de su futuro. Pero en su mente y en su corazón solo deseaba mantener las cosas terrenales. Saúl no tenía nada cuando no era rey. Cuando no era rey no tenía nada. Hoy siendo rey había tenido ejércitos, y tenía ejército, tenía oro, tenía plata, tenía gente que lo respetaba, tenía sirvientes, tenía criados. Hoy la gloria que tenía es lo que deseaba Saúl. Hoy Saúl lo único que le preocupaba era mantener su reino, aunque sabía que Dios ya lo había desechado. No se preocupaba por agradar a Dios, sino que por sus preocupaciones era seguir gobernando, seguir haciendo una apariencia de que Dios estaba con él. Quería seguir aparentando, Dios está conmigo. Quería seguir gobernando para Dios, pero Dios ya no quería nada con él. ¿Cuánto había buscado a Dios? Y Dios le dijo, no le respondió nada. Tenemos que tener cuidado. Como hijos de Dios, tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, de nuestro corazón, de nuestro pensamiento, de nuestros ojos, de nuestra boca. Tenemos que tener cuidado. Porque hoy somos hijos de Dios. Estamos en el reino de Dios y su justicia. Hoy somos nueva criatura. Él nos ha vestido de lino fino y resplandeciente. Ahora somos reyes y sacerdotes. Imagínate, pero no tenemos que menospreciar este llamamiento. Aunque la gente diga que estamos locos, pero esta locura nosotros sabemos que nosotros estábamos en el pecado, en el error, en la maldad. Estábamos perdidos, mas ahora Dios nos ha hecho una nueva criatura. Nos ha perdonado, nos ha santificado, nos ha purificado y nos ha vestido de lino fino y resplandeciente. Nuestras vestiduras espirituales no son estas que el ojo humano ve. Estamos vestidos de lino fino y resplandeciente, de tal forma que si la trompeta sonara, ahora mismo volamos hacia el reino celestial a estar con Cristo en las bodas del Cordero. Tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir santificándonos, purificándonos, tenemos que seguir haciendo lo bueno. Gloria a Dios. El que es justo sea más justo, el que es santo siga santificándose. Gloria a Dios. Y el que es inmundo, sígase contaminando en la inmundicia. Pero sepamos que el que ha de venir vendrá y no tardará. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Así fue desechado Saúl, pero no quería dejar las cosas terrenales. De tal forma que se contaminó más, invocando demonios, espíritus de adivinación.
la voluntad de Dios y agradando al Rey de Reyes y Señor de Señores, pues el que ha de venir